Bienvenidos a todos a una nueva clase. En este caso nos toca Biofísica Cátedra Girardossi. Vamos a estar resolviendo el el examen intensivo que tomaron en febrero 2025. A ver, para hacer un paréntesis. Recordemos que esto es como un final. Si estás en instancia de final, también te sirve este examen intensivo. Estás en intensivo de verano, por supuesto que también te sirve. De hecho, si viste el último video que subí de final de Girardossi, este examen te va a parecer bastante parecido. Vamos con el punto 1. Dice, calcula la altura inicial en centímetros a la que se encuentra un objeto en reposo, sabiendo que al dejarlo caer, cuando faltan 0,3 segundos para que llegue al suelo, el mismo alcanzó una velocidad de 80,1 kilómetros por hora. Y nos da el dato de la gravedad. Ok, entonces lo que tenemos como datos, lo que tenemos como ejercicio para empezar es una caída libre. En esta caída libre sabemos que parte del reposo, o sea que su velocidad inicial es 0. Y voy a graficar más o menos lo que está pasando. O sea, el cuerpo cae desde una cierta altura que no sé, que quiero saber. A esta altura la velocidad inicial es 0. Recorre todo este tramo y cuando llega a un punto más o menos por acá, que está a 0,3 segundos del suelo, o sea, cuando todavía le faltan por recorrer ese tiempo, alcanza una velocidad de 80,1 kilómetros por hora. O sea, en este punto, a 0,3 segundos del suelo, la velocidad es 80,1 kilómetros por hora. Yo creo que el ejercicio lo resolvería así. Fraccionando el ejercicio en dos. Calcularía esta altura, conociendo la velocidad inicial y velocidad final de este tramo y la gravedad con la que recorre, la aceleración con la que recorre este recorrido, que es la gravedad. Y después calcularía esta otra altura, que sería la altura para recorrer los últimos 0,3 segundos. O sea, serían alturas calculadas con fórmulas distintas, porque los datos que tengo para cada tramo son distintos. Una vez que tengo los dos, los sumo y tengo la altura recorrida, ¿sí? Pasaje de unidades. Tengo 80,1 kilómetros por hora. Vamos a multiplicar por 1000 y dividir por 3600 para pasarlo a metros por segundo. Me queda 80,1 por 1000 dividido 3600, que es 22,25 metros por segundo. Bien, tramo 1 entonces, llamémosle tramo 1 esta primera parte que marqué en rosa. Como tengo velocidad final y velocidad inicial y no tengo el tiempo recorrido, que igual lo podríamos calcular, yo usaría la fórmula sin tiempo, que es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, igual a 2 por gravedad por desplazamiento. Sería delta H, en este caso porque el desplazamiento es una altura. Y con eso calcularía esto, que es delta H, cuánto recorrió durante esa variación de velocidad. Entonces, velocidad final sé que es 22,25 metros por segundo. Esto va al cuadrado. Velocidad inicial es 0, así que podemos eliminar este término directamente porque un 0 restando no va a ni restar ni sumar nada a la velocidad final. Y esto va a ser igual a 2 por la gravedad, que es 9,8, le voy a usar positiva porque estamos en una caída libre, al cuadrado por la variación de altura. Bueno, voy a pasar el 2 por 9,8 dividiendo. Esto me queda entonces 22,25 metros sobre segundo al cuadrado dividido por 2 por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y hagamos la cuentita. A ver, 22,25 al cuadrado dividido 2 por 9,8 me da 25,25 y la unidad sería metros. Esto nace de que en el numerador tenemos metro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿no? Y entonces está siendo dividido por metros sobre segundo al cuadrado. Si has visto otros videos míos, viste que yo planteo esto que es la división entre las unidades, que vendría a ser esto dividido esto, pero lo expreso como una división con dos puntitos, para transformarlo en una multiplicación y poder ver bien el tema de la simplificación, ¿no? La división se transforma en multiplicación cuando la segunda fracción la invierto, queda segundo cuadrado sobre metro. De esta manera, fíjate que los segundos cuadrados se simplifican efectivamente y un metro del numerador se cancela con 1 del denominador y te queda simplemente metro. Así que por eso esta unidad es metro, que obvio coincide con la unidad de la altura. Pero eso siempre corroboralo para no estar haciendo, para estar corroborando en realidad que está bien despejada la ecuación. Bien, listo. Tramo 1 recorrió esos metros, hay que pasarlos a centímetros. ¿Qué pasa después con el tramo 2? En el tramo 2 tengo el tiempo. Yo calcularía qué altura se recorrió, distancia recorrida, como altura igual a velocidad inicial por tiempo más un medio por gravedad por tiempo al cuadrado. Notarás que no uso acá altura inicial porque otra vez esta fórmula sería la altura recorrida.
sería esta delta H2, si se quiere, que correspondería a esta alturita. Si no tengo en cuenta la altura inicial, ¿la puedo agregar? Sí, sería esta, básicamente. Pero yo la pienso como dos variaciones de altura recorridas en distintos tramos, para también tener en cuenta que acá la velocidad inicial que voy a usar es la del tramo que estoy tomando. O sea, la velocidad inicial va a ser 22,25. ¿Por qué? Es re importante esto. No puedo usar como velocidad inicial 0 porque no tengo el tiempo total recorrido hasta la base. Si no, tendría que sacar este tiempo, sumarle este tiempo, y ahí sí podría usar como velocidad inicial 0 porque estaría considerando la altura desde acá. Fíjate que es mucho embrollo todo, ¿no? Entonces, para no tener que estar pensando y sobrepensando, separé en dos tramos y digo, bueno, cada uno lo tomo por separado. El segundo tramo comienza acá. Entonces, cuando tengo que hablar de velocidad inicial, voy a pensar en esta velocidad. Cuando tengo que reemplazar por tiempo, voy a pensar en este tiempo transcurrido, porque es desde acá que lo cuento. ¿Se entiende? Se hace mucho más fácil cuando lo fracciono, de cuando todo está especulando cuál tomó como velocidad inicial, cuánto es el tiempo total, etcétera. Bueno, calcula entonces esta otra altura. Velocidad inicial 22,25 metros por segundo. Tiempo recorrido 0,3 segundos. Más un medio por gravedad, que es 9,8 positiva. Otra vez porque estoy calculando, como estoy calculando desplazamiento, gravedad positiva en la caída. Por tiempo 0,3 segundos al cuadrado. Entonces me queda, a ver, 22,25 por 0,3 más un medio por 9,8 por 0,3 al cuadrado. Y esto me da 7,11 o 12, mejor dicho, metros. Metros porque segundo con segundo se cancela y ese término me quedan metros. Y en este de acá se va segundo cuadrado con segundo cuadrado y también me quedan metros. Recordá no simplificar antes de hacer la cuenta, porque muchas veces simplificamos estos segundos cuadrados con estos de acá y se comen a hacer el cuadrado para el número. Así que ojo con eso. Simplificamos siempre al final. Así que bueno, tenemos la otra altura recorrida. Finalmente tenemos que sumar estas dos alturas y luego pasarlas a centímetros. Entonces tenemos 25,25 más 7,12, que me da una altura total de 32,37 metros. Lo vamos a multiplicar por 100 para pasar a centímetros, porque un metro son 100 centímetros. Y esto sería 3.237 centímetros. Y listo, ahí está. Ahí está resuelto el ejercicio. No tengan en cuenta las soluciones que están acá, me olvidé de borrarlas, porque son hechas por un alumno que no sé cómo le habrá ido. Y ahí tenemos el punto 1 de este final. Vamos con el punto 2. Dice, seleccione la única opción correcta con respecto a la resistencia hidrodinámica de la circulación de la sangre. Se puede afirmar que, y me da opciones, dice, no se modifica con cambio de temperatura. Es mayor cuanto es menor la longitud. Es menor cuanto mayor la viscosidad. Es menor cuanto... Bueno, cuando te dan un ejercicio donde vos tenés que analizar si algo crece o decrece, aumenta o disminuye en función de otra variable, eso se llaman ejercicios de proporcionalidad. Lo que tenés que hacer es tomar el dato sobre el cual estamos haciendo el análisis, que en este caso sería resistencia hidrodinámica, y plantear su fórmula. Justo esta tiene dos fórmulas. 8 por eta por L por pi sobre superficie al cuadrado, o bien 8 por eta por L sobre pi por radio a la cuarta, ¿sí? Cuestión, lo que tenés que saber es que tu variable es directamente proporcional a las variables que están en el numerador, del otro lado del igual. O sea, viscosidad, longitud, que son dos variables, 8 y pi no porque son constantes, son directamente proporcionales a la resistencia hidrodinámica. Por el contrario, superficie es inversamente proporcional a la resistencia hidrodinámica. Y es importantísimo tener eso claro, porque ahí vamos a entender que si, por ejemplo, longitud aumenta, por ser directamente proporcional con la resistencia hidrodinámica, ella también va a aumentar. Y así es como se hace el análisis. Y lo mismo para esta, ¿no? Es directamente proporcional con estas e inversamente proporcional con el radio sería. O bien diámetros, que diámetro, si bien no está en la fórmula, es directamente proporcional con el radio. Bueno, teniendo esto en pantalla, empezamos a ver opción por opción. La primera dice, no se ve modificada por cambios en la temperatura corporal. ¿Dónde está temperatura? Claro, lo que tienes que fijarte es qué cambia. Aparentemente la temperatura corporal, ¿no? La temperatura a la que está la sangre, básicamente. La sangre, que es este fluido que fluye por las venas. Claro, entonces
digo, ¿dónde está temperatura como para ver si es directamente proporcional a la resistencia o inversamente proporcional a la resistencia? Porque acá tengo viscosidad, longitud superficie, viscosidad, longitud radio, para de contar. Bueno, resulta que la temperatura afecta a la viscosidad. A mayor temperatura, menor viscosidad y viceversa. Entonces, si la viscosidad varía en función de la temperatura, la resistencia hidrodinámica también varía junto a la viscosidad. Por eso esta primera opción es falsa. ¿Por qué? Porque no se ve modificada la resistencia aerodinámica, no, sí se ve modificada. Se ve modificada porque si se modifica la temperatura, se modifica la viscosidad, y si se modifica la viscosidad, se modifica la resistencia. Así que la primera opción, falsa. Es mayor cuanto menor es la longitud. Longitud lo tenemos en el numerador. Dijimos que longitud entonces, como está en el numerador, es directamente proporcional a la resistencia. O sea que si es menor la longitud del vaso, a menor longitud, menor será la resistencia aerodinámica. Les pasa lo mismo por ser inversamente proporcionales. Por esa opción es falsa, porque dice que la R hidrodinámica va a ser mayor cuanto menor sea la longitud. No, va a ser menor también. Después dice, es menor cuanto mayor es la viscosidad. Me paro acá, que es este cambio, y digo, mayor viscosidad, mayor eta. ¿Qué implica? Me vengo a la fórmula, eta es directamente proporcional con la resistencia. O sea que si aumenta la viscosidad, aumenta la resistencia. Y acá dice que la resistencia es menor cuanto mayor es la viscosidad. Falso. Es menor cuanto menor es el diámetro de los vasos. Diámetro. Menor diámetro es lo mismo que decir menor radio. Si bien radio y diámetro no es exactamente lo mismo, porque el radio es la mitad del diámetro, que le pase al diámetro la disminución a la mitad, no, a cualquier valor, ¿no? Que el diámetro disminuzca su valor, implica que el radio también disminuye su valor, ¿sí? Menor radio, entonces. Radio lo tenemos acá. Radio y resistencia son inversamente proporcionales. O sea que si disminuyó el radio, aumenta la resistencia hidrodinámica. Con lo cual acá dice que la resistencia es menor cuanto menor es el radio. O sea, menor es el diámetro. No, falso. Son inversamente proporcionales, acá tendría que decir menor, mayor. Lo contrario, ¿sí? Es mayor cuanto menor es la sección de los vasos. A ver, menor sección, o sea, menor superficie. A menor superficie, ¿qué pasa con la resistencia? Superficie y resistencia son inversamente proporcionales. O sea, menor superficie, mayor resistencia. Tiene que decir justo lo contrario la oración. Menor sección, mayor resistencia. Esa es el verdadero. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, en todo caso lo que puedes fijarte para hacerlo más dinámico es que la oración tenga menor, menor, mayor, mayor cuando son directamente proporcionales las variables, o que tenga distintos, tenga menor, mayor o mayor, menor en caso de que sean inversamente proporcionales. ¿Ves acá? Sección y resistencia son inversamente proporcionales. Uno dice menor, el otro dice mayor. Perfecto. Eso implica que son inversamente proporcionales, ¿sí? Y analizás todo esto, obviamente. Esto es importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, es una forma de verificar que estamos tomando la opción correcta. Y la última dice, es menor cuando la temperatura corporal disminuye. A menor temperatura, por lo que vimos acá, sería mayor viscosidad. Y mayor viscosidad, como es directamente proporcional con la resistencia, sería mayor resistencia. No menor, mayor. Por eso este último también es falso. Y listo, ahí tenemos resuelto el punto 2 de proporcionalidad. Esto tienes que saberlo hacer bien porque siempre lo toman. Si viste videos anteriores míos de otros finales o otros parciales, habrás visto que esto es un ejercicio que toca sí o sí. Con cualquier tema, porque no es solamente para resistencias, aunque admito que es donde más lo toman. Punto 3 dice, se deja caer un objeto de 2 kilogramos desde una altura de 14 metros. Calcule la variación de su energía cinética cuando se encuentra a 5 metros del suelo. Bien. Punto 3 dice, se deja caer un objeto de 2 kilogramos desde una altura de 14 metros. Calcule la variación de energía cinética cuando éste se encuentra a 5 metros del suelo. Ok, bien, tenemos entonces una altura inicial de 14 metros, una velocidad inicial de 0 metros por segundo porque dice que se deja caer, la masa son 2 kilos, la altura final es 5 metros y la velocidad final no la conozco, o sea, la velocidad que tiene los 5 metros no la sé. Entonces, al calcular esa velocidad final y después calcular la energía cinética inicial, que se calcula como un medio masa velocidad inicial al cuadrado, después la energía cinética final con la misma fórmula pero con la velocidad final,
y restarlas, estas energías, y con eso obtendría la variación de la energía cinética. Ya puedo saber que la energía cinética inicial va a ser 0, porque 1/2 por masa, que es 2 kilos, por 0 te va a dar 0. Así que esto sería 0 joules, que es la unidad de energía. En cuanto a la energía cinética final, sí tengo que hacer cuentas porque la velocidad final no la conozco. Entonces acá yo supondría lo siguiente. Por cinemática, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 por gravedad por variación de altura, ¿no? En este caso, que es una caída libre. Velocidad inicial es 0, así que lo puedo descartar de la fórmula y me queda velocidad final al cuadrado es igual a 2 por la gravedad, 9,8, por cuánto espacio recorrió en altura, y tendría que hacer para eso 14 menos 5, que serían 9 metros recorridos. Hago 2 por 9,8 por 9 y esto me da 176,4. Y sería metro por metro, metro cuadrado, sobre segundo cuadrado. El cuadrado lo paso como raíz cuadrada y la raíz cuadrada de este valor nos da la velocidad final. Y esto me da 13,28. Y obviamente la raíz afecta al número, pero también a las unidades, así que quedaría metro sobre segundo, porque los cuadrados de metro y segundo se simplifica con la raíz. Bien, tengo velocidad final. Así que puedo calcular energía cinética final. Sería 1/2 por la masa, 2 kilos, por 13,28 metros sobre segundos al cuadrado. A ver, entonces, 1/2 por 2 por 13,28 al cuadrado me da 176,3. O 0,4 redondeando. Bueno, 0,3 voy a poner. Y sería kilogramo por metro cuadrado sobre segundo también al cuadrado, y eso es joules. Bueno, cuestión, la variación de energía cinética va a ser la resta entre energía cinética final y la inicial. Pero como la inicial vale 0, entonces es simplemente la energía cinética final, que me queda 176,3 joules. Y esto vendría a ser la variación de energía cinética, que dio positiva porque aumenta la velocidad en la caída, ¿sí? Bueno, vamos entonces a una forma de calcular este ejercicio. Te voy a contar otra por las dudas de que se te pueda llegar a ocurrir, que tiene que ver con esto. Mira, la variación de energía mecánica, nada que ver, pero sí todo que ver, es igual a la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Y como es una caída libre, la variación de energía mecánica es 0. En las caídas libre y tiro vertical, la variación de energía mecánica es 0. No varía la energía mecánica, no hay trabajo de fuerzas no conservativas. Entonces esto sería igual a la variación de la cinética más la variación de la potencial. Si esto lo pasas restando, te queda que menos la variación de energía potencial es igual a la variación de energía cinética. Con esto quiero decir, calculando la variación de energía potencial y cambiándole el signo a lo obtenido, obtenemos la variación de energía cinética. De hecho, yo lo calculé, la variación de energía potencial te da 176,4. Sí, o sea, lo mismo, un poquito redondeado el decimal. Te da menos 176,4, por eso la energía cinética, la variación de ella, da más 176,4. Esto hubiera sido otro camino, que este camino evitaría calcular la velocidad final. Esta parte no lo haríamos. ¿Por qué? Porque justo las alturas sí me las dieron, entonces sería un poco más directo el ejercicio. Pero bueno, tenés vos la libertad de elegir qué camino usar por ambos lados, fíjate que llegás a la misma conclusión. Punto 4. Un fluido ideal avanza por un tubo horizontal rígido de sección circular. En un punto A, donde la sección es de 2 centímetros cuadrados, la velocidad es de 4 metros por segundo y la presión 3.500 pascales. Calcule la sección en centímetros cuadrados del tubo en el punto B, donde la presión aumentó a 10.700 pascales. Dato, la densidad del líquido es 1,2 gramos sobre mililitro y nos dan relaciones de presión, de unidades de presión. Y después, si los puntos A y B se encuentran a la misma altura. Ok. Ya que medían tubo horizontal implica esto, así que no sé por qué está aclarado. Pero bueno, estamos en un caso de fluido ideal. Y dentro de fluido ideal, yo lo caracterizaría como Bernoulli de tubo horizontal. Más que nada para tener en cuenta la fórmula que voy a usar ahora y cómo tomar las unidades. Porque cuando tenemos un tubo horizontal, vamos a plantear que la variación de presión, que esto es presión de entrada menos presión de salida, es igual a 1/2 por la densidad por la velocidad de salida al cuadrado menos la velocidad de entrada al cuadrado.
Y no agrego la parte de variación de altura porque justamente no la hay, ¿sí? Esto es lo que yo llamo caso tubo horizontal. Y acá, en vez de variación de presión, voy a poner presión de entrada menos presión de salida para no olvidarme que la variación de presión se toma al revés que la variación de velocidad, ¿sí? Y también voy a aclarar otra cosa. Como el movimiento es del punto A hacia el B, calculo, ¿no? En un punto A donde la sección... Sí, entiendo que va de A a B, sí o sí. Bueno, en ese caso, entonces, vamos a poner acá A, B, A, B. Y acá sería B, A, ¿no? Bien, entrada menos salida para presión, salida menos entrada para velocidad cuadrada. Tomemos datos. En A, ¿qué tenemos? Tenemos una sección, una superficie de 2 centímetros cuadrados. Una velocidad de 4 metros por segundo. Habría que pasarla a centímetros sobre segundos para trabajar con las unidades del CGS, que son las propias de este tema. Así que voy a multiplicar por 100 y me quedaría 400 centímetros sobre segundos. Y me da la presión, que está en pascales, habría que pasarla a varias. Acá tenés dos caminos. Un primer camino es multiplicar por la equivalencia. Fíjate que vos acá tenés que 100.300 pascales equivale a 1.013.000 varias. Entonces podrías multiplicar por ese 1.013.000 en el numerador y el 100.300 en el denominador. Pascales con pascales se simplifica y obtenés, mediante la multiplicación de esto por esto y esto dividido esto, las varias, ¿no? Que vas a ver que te queda 35.000 varias. Ahora bien, otra opción es tener en cuenta que justo para pasar de pascales a varias alcanza con multiplicar por 10, porque si te fijas la diferencia es de un 0, como que las varias tienen un 0 de más. Eso es porque la relación es que un pascal es igual a 10 varias. Así que si querés, otra opción también hubiera sido usar esta proporción, aunque tenés que saberla, no te la van a dar como dato, ¿sí? O sea, simplemente multiplicando por 10 llegabas al pasaje. Bien, son los datos de A, entonces. ¿Y de B qué tenemos? ¿Queremos la sección? La sección no la sabemos. La presión sí la sabemos, la presión en B es 10.700 pascales. Podemos multiplicarla por 10, ya que estamos, y pasamos a varias, como ya aprendimos, serían 107.000 varias, entonces, y ya está. Y no tengo la velocidad. Me voy a notar que me falta la velocidad, porque probablemente por ahí venga la mano. La velocidad en B no la conozco. Y nos dan como dato que la densidad del líquido es 1,2, y dice gramos sobre mililitro, que es lo mismo que gramos sobre centímetro cúbico, lo vamos a usar de esa manera. Ya que me den presión en fluido ideal, me obliga a usar Bernoulli. La pregunta es ¿para qué, no? Porque la superficie es lo que quiero y acá no está. Ahora recordemos que también tenemos que usar continuidad acá, y esto es que caudal de entrada es igual a caudal de salida, o sea, superficie de entrada por velocidad de entrada es igual a superficie de salida por velocidad de salida. Y acá aparece la superficie de salida como incógnita. Pero fíjate que para poder calcularla con esta fórmula, que es la que vamos a usar, necesitamos también la velocidad de salida, o sea, la velocidad en B, que no la tenemos. ¿Y quién nos la va a dar? Bernoulli. Así que vamos a calcular primero la velocidad de salida. Presión en A sería 35.000 varias. Menos en B 107.000 varias. Es igual a un medio por la densidad, que es 1,2 gramos sobre centímetro cúbico, por velocidad en B al cuadrado menos velocidad en A, que era 400 al cuadrado. Bien, a ver, esta resta por supuesto va a quedar negativa. 35.000 menos 107.000 te queda menos 72.000. No preocuparse por eso, ahora eso se va a ir acomodando. Esta multiplicación la voy a pasar dividiendo, de modo de ir descongestionando nuestra variable, que es la velocidad. Y voy a resolver acá 400 al cuadrado, que me queda 160.000. Y la unidad sería centímetros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Bien, vamos a hacer esta división. Tenemos menos 72.000 dividido por 1 medio por 1,2. Esta operación me da menos 120.000. En cuanto a la unidad, ten en cuenta que varias equivale a gramos sobre centímetro cúbico
por centímetro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿sí? Entonces, cuando yo estas varias las divido por gramos sobre centímetro cúbico, se simplifica la unidad de la densidad y sobrevive centímetro cuadrado sobre segundo cuadrado. O sea que de esta división me da centímetro cuadrado sobre segundo cuadrado. Ahora, esto lo voy a pasar sumando. Qué bueno que tenga la misma unidad. Viste que es importante poner unidades como para corroborar que los despejes los estoy haciendo correctos. Yo no podría sumar esto con esto si sus unidades no coincidieran. Multiplicar y dividir sí, pero sumar tiene que ser la misma unidad. Entonces voy a hacer menos 120.000 más 160.000 y esto me da 40.000 centímetros cuadrados sobre segundo cuadrado. Y ahora el cuadrado lo voy a pasar como raíz cuadrada y la raíz cuadrada de esto es la velocidad de B. La raíz cuadrada de 40.000 es 200 centímetros sobre segundo. Muy bien, entonces ahí tenemos la velocidad en B, la vamos a reemplazar en la fórmula de continuidad para despejar superficie en B, que es lo que queríamos. Entonces, superficie de A, 2 centímetros cuadrados. Velocidad en A, 400 centímetros por segundo. Esto es igual a superficie en B, que es la de salida, por velocidad en B, 200 centímetros por segundo. 200 pasa dividiendo. Y me queda entonces 2 por 400 dividido 200, que me da 4. 4, y fíjate, se me cancelan las unidades de velocidad y sobrevive el centímetro cuadrado, que es la unidad en la que tenía que calcular la superficie. 4. Y tiene que sentido que haya aumentado, porque donde hay mayor presión, esto es en fluidos ideales, en un tubo horizontal, a mayor presión es un lugar donde tengo mayor superficie, y mayor superficie implica menor velocidad. Así que mayor presión, mayor superficie. Excelente que nos haya quedado mayor la superficie en B que en A, porque de eso se trataba este ejercicio. Así que la respuesta, 4. Punto 5 dice, un soluto difunde a través de una membrana de un área de 1 metro cuadrado, espesor 1 milímetro y coeficiente de difusión 0,04 metro cuadrado sobre segundo. Calcule la diferencia, de concentración entre ambos lados de la membrana en moles sobre metro cúbico si el flujo de difusión equivale a 8 mol por segundo. Bueno, a ver, copiemos datos. Nos da el área, 1 metro cuadrado. Tiene que estar en centímetro cuadrado. Voy a hacer el pasaje. A ver, voy a multiplicar por la equivalencia. Yo sé que 1 metro son 100 centímetros. Eso lo tenemos que tener sabido. Ahora, la unidad es cuadrática. O sea que 1 metro al cuadrado equivale a 100 centímetros al cuadrado. Vendría a ser la equivalencia. Como yo quiero centímetro cuadrado, lo voy a poner en el numerador. Me quedaría 100 centímetros al cuadrado en el numerador y el 1 metro cuadrado en el denominador. Entonces voy a hacer 1 por 100 al cuadrado dividido 1 cuadrado. Y esto me da 10.000. Y sería metro cuadrado, o sea, con metro cuadrado, centímetros cuadrados. Bien. Me dice que el espesor delta X, el espesor de la difusión, es de 1 milímetro. Vamos a pasarlo a centímetros. La relación es que 1 centímetro son 10 milímetros. Así que puedes usar dos cosas que has aprendido quizás con mis videos o si tienes mi curso. Fracciones unitarias como esto, que es lo que voy a usar. O bien puedes usar esto de dividir por 10, que cuando tenemos unidades de longitud podemos hacerlo sin ningún problema. Mientras no haya unidad doble, lo podemos hacer sin problema. Acá yo voy a usar fracciones unitarias como para que sigamos usando ese método para hacer pasajes para todo, ¿sí? Entonces voy a poner el 1 centímetro en el numerador y el 10 milímetros en el denominador para que los milímetros se me simplifiquen y pasar a centímetros. Entonces fíjate que me queda 1 por 1 dividido 10. 1 por 1 dividido 10 sería 0,1 centímetros. El coeficiente de difusión D es 0,01 metro cuadrado por segundo. Y me pide la diferencia de concentración y me da la velocidad de difusión. No me da el flujo neto, sino me da el flujo difusivo, que es 8 mol sobre segundo, que yo lo anoto con la letra B de velocidad, pero también lo puedes haber visto con esta letra en la hoja de fórmulas de la cátedra. Es lo mismo. Bueno, ¿qué fórmula usaría para encontrar esto? La de flujo neto, que es igual a
coeficiente de difusión por variación de concentración dividido espesor. Ahora, yo quiero despejar esto de por acá. Y flujo neto no lo tengo, pero flujo neto se puede calcular como velocidad dividido área. Así que voy a empezar por acá. La velocidad era 8 mol sobre segundo. Y lo voy a estar dividiendo por área, que es 10.000 centímetros cuadrados. 8 dividido 10.000 me da 8 por 10 a la menos 4 mol sobre centímetro cuadrado por segundo. Acá nada se simplifica, los denominadores se multiplican. Y ahora vengo para acá y voy a despejar variación de concentración. Lo despejo primero y después reemplazo. Delta X va a pasar multiplicando. O sea, me queda J por delta X es igual a coeficiente por variación de concentración. Y el coeficiente lo paso dividiendo. Entonces me queda J por delta X, flujo neto, por espesor dividido D es igual a variación de concentración. Y bueno, ahora es reemplazar y ya está. A ver. J, 8 por 10 a la menos 4 mol sobre centímetro cuadrado por segundo. Después el espesor sería 0,1 centímetros. Y D, que es coeficiente difusivo, 0,1. Ah, mira. Está en metros sobre segundo. Mira, me había olvidado de pasarlo. Tiene que estar en centímetro cuadrado sobre segundo. Entonces, otra vez el pasaje. Vía más arriba la relación que tenemos entre metro cuadrado y centímetro cuadrado. Entonces vamos a volver a multiplicar. Ahora, fíjate que yo quiero que en el numerador me aparezca centímetro cuadrado. Entonces yo esto lo voy a poner en el numerador, 100 centímetros al cuadrado, y en el denominador voy a poner 1 metro al cuadrado. Bien, hago entonces 0,01 por 100 al cuadrado dividido 1 cuadrado sería, y esto me queda entonces 100, 100, y se va metro cuadrado con metro cuadrado y me queda centímetro cuadrado sobre segundo. Bien. Cuentitas, ahora sí, 8 por 10 a la menos 4 por 0,1 dividido 100. Esto me da 8 por 10 a la menos 7. ¿Y la unidad qué pasa con la unidad? A ver, tenemos mol sobre centímetro cuadrado por segundo. Esto está multiplicado por centímetro. Y aparte en el denominador está siendo dividido todo esto por centímetro cuadrado sobre segundo. Entonces fíjate que te queda mol sobre centímetro cuadrado por segundo. Por centímetro la división la paso a multiplicación y esto lo invierto. Sería por segundo sobre centímetro cuadrado. Entonces fíjate que se me cancela. Segundo con segundo se me va. Y después, 1 centímetro del numerador se cancela con uno de los 4 que tengo en el denominador, porque tengo 2 por acá y 2 por acá. Ponle que se cancela con 1 acá. Entonces me queda en el numerador solo mol y el denominador centímetro cuadrado por centímetro, centímetro cúbico. La unidad que estábamos buscando. Chequemos igual si nos dice mol sobre litro, que sería otra unidad de variación de concentración, pero no. Creo que decía sobre centímetro cúbico, ¿no? Ah, no, mira, sobre metro cúbico me pide. Bueno, vamos a hacer el pasaje. Entonces, ¿qué sabemos? Ah, se me fue. Ahí está. ¿Qué conocemos de entre centímetro y metro? Sabemos que 1 metro son 100 centímetros. Yo lo habíamos planteado antes. Pero ahora la unidad está el cubo. O sea que yo tengo que tener la relación entre metro cúbico y centímetro cúbico. Si querés puedes resolverlo. Esto no lo hice antes, pero si querés puedes hacer 1 al cubo, que sería 1 metro cúbico, y 100 al cubo, que serían 1.000.000 de centímetros cúbicos. Si esto, si querés, acá arriba, también lo podríamos haber hecho, como verlo como 1 metro cuadrado igual a 100 al cuadrado, que sería 10.000 centímetros cuadrados, ¿sí? Y trabajar con esta proporción en la fracción. También es lo mismo. Así que, ¿qué voy a hacer? Vamos a multiplicar por el centímetro cuadrado en el numerador, centímetro cúbico, perdón, para que se me cancelen los centímetros cúbicos. Así que voy a poner el 1.000.000 arriba. Y en el denominador su equivalente, 1 metro cúbico. Entonces voy a hacer 8 por 10 a la menos 7 por 1.000.000 dividido 1. Y esto me queda 0,8.
0,8 se me van los centímetros cúbicos y me queda mol sobre metro cúbico, que era la unidad pedida. Entonces, fíjate que el tema acá con este tema, difusión particularmente, no es la fórmula en sí, porque la fórmula está en la hoja de fórmulas y ya. El tema real acá tiene que ver con las unidades. O sea, lo hacemos todo en centímetro y segundo, en el CGS, y lo que obtenemos después lo pasamos a lo que me hayan pedido. En este caso, mol sobre metro cúbico, ¿sí? Es importantísimo hacer esos pasajes y multiplicar correctamente, porque, por ejemplo, si yo acá me olvidaba de pasar esto centímetro y ponía acá metro, ¿cómo hacía la simplificación después? Por eso insisto en la importancia que tiene usar las unidades cuando reemplazo. Porque si no las uso, estoy al horno con el tema de no darme cuenta de errores probables, ¿sí? Punto 6. Y si hasta acá te viene gustando la clase, me puedes dejar un me gusta, un comentario o suscribirte a mi canal si es que todavía no te suscribiste. Y si pensás que tenés algún amigo o amiga que le puede llegar a servir este video, compartíselo, que seguramente si está preparando ese examen, le va a servir también. Punto 6 dice, la figura representa 2 tanques de agua de densidad 1 gramo sobre mililitro abiertos a la atmósfera, de diferentes profundidades, total 6 metros y 5 metros. Acá hay un dibujito, estaba viendo el dibujo. Sí, es como que tenés... Voy a hacer un cierre. Es como si tuvieses acá un tanque de 6 metros, por lo que entiendo. Está abierto a la atmósfera, así que acá no tendría tapa. Y después entiendo que acá otro tanque, pero de 7 metros de profundidad, que tampoco tendría tapa porque dice abierto a la atmósfera. Ok. En cada tanque se calcula la presión en los puntos A y B. La presión acá y la presión acá. Ok. Ubicados a 2 metros de profundidad respecto a la superficie. Claro, acá estaría la superficie libre. Por lo que entiendo es ese puntito. Que es la referencia del 2 metros de altura. Ok. Indicar la única afirmación correcta. Y nos da datos de gravedad y de presión atmosférica. Bueno, algo que voy a aclarar una cosa. La presión en A y en B es la misma. La presión hidrostática, ¿no? Porque la presión hidrostática es igual a densidad por gravedad por altura. Y la altura de esta es profundidad desde la superficie libre. No desde abajo, pues eso sería altura. Profundidad es desde la parte libre hasta el punto. Y si acá tengo 2 metros y acá también, entonces esta altura en ambos casos es la misma. Así que ojo a no contar la altura desde abajo. Siempre la altura es desde el espacio libre, desde el aire. O sea, desde la parte donde arranca a contar el líquido, siempre de arriba, porque se calculan profundidades en este ejercicio. Así que la presión hidrostática en A y en B es la misma. Y la presión absoluta que estoy leyendo acá que aparece también es la misma, porque la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más presión hidrostática. O sea, la presión de A o la de B, digamos. Y la atmósfera tiene la misma presión en ambos, 100.300 pascales. Así que tanto presión absoluta como presión hidroestática es la misma en los dos puntos A y B. Busquemos la opción que diga esa. La presión manométrica en el punto A, manométrica es la hidroestática, sin contar la atmosférica, digamos. ¿Es menor que en B? No. La absoluta en A es menor, no. Las presiones absolutas y manométricas en el A son iguales a las presiones absolutas y manométricas en el B. Yes. A ver qué dice el otro. ¿La presión manométrica en el punto A es mayor? No. La presión absoluta en el punto A es mayor que la presión absoluta en B, pero las presiones manométricas son iguales. No, son todas iguales. Todas iguales, ¿sí? Porque esta fórmula y esta se calcularía idéntica para ambos, con los mismos datos. Así que, no, está bien, ahí está. Porque tengamos en cuenta encima eso. No solamente que es la misma altura, esto sí es importante que voy a decir, no solamente que es la misma altura, sino que aparte es el mismo líquido. Porque ponele que uno tuviese agua y el otro aceite. Obviamente, como la densidad es distinta, porque son líquidos distintos, la presión hidrostática va a cambiar aunque la profundidad sea la misma. Eso te lo pueden preguntar también. Pero acá no, es el mismo líquido, la misma profundidad, la misma presión atmosférica, que eso también puede variar. Es todo igual, ¿sí? Punto 7. A ver, dice, un capacitor se encuentra conectado a una fuente que inicialmente proporciona 20 volts almacenando 5 milijoules de energía interna. Si el voltaje se duplica, calcula la nueva cantidad de energía interna que se almacena en joules. Pero hay uno muy parecido en el video anterior del final, que si no lo viste, míralo, porque si bien es un final, como dije al principio de esta clase, finales o exámenes intensivos de verano son exactamente iguales, entonces te sirven los dos para estudiar. Entonces, es un capacitor.
habría que plantear las fórmulas de energía de un capacitor. ¿Qué son estas de acá? Entonces dice, un capacitor se encuentra conectado a una fuente que inicialmente proporciona 20 volts. O sea que la diferencia de potencial, o bien voltaje, es 20 volts. Almacenando 5 milijoules de energía. U es la letra que se usa para energía de un capacitor, 5 milijoules. Mili lo podemos escribir como por 10 a la menos 3, así que esto sería 5 por 10 a la menos 3 joule. O bien, como todo mili, lo puedes sacar dividiendo por 1000, ¿sí? De energía interna. Si el voltaje se duplica, o sea que el delta V final, va a haber un estado inicial y un estado final. Cuando te hablan de aumentar algo, disminuir algo, es porque hay estados, ¿no? Inicial y final. Si el voltaje se duplica, o sea, pasa a ser 40 volt, calcule la nueva cantidad de energía interna que se almacena. Bien. Algo que tenés que tener en cuenta acá para hacer este ejercicio es que no se modifica entre el estado inicial y final. Siempre que tengas estado inicial y estado final tenés que fijarte eso. ¿Qué cosa no va a variar? Y lo que no varía es la capacidad del capacitor, o capacitancia también se llama. La capacidad del capacitor varía por distancia entre las placas del capacitor o por área de las placas. O sea, por lo que sería su estructura física. No cambia por conexiones, no cambia porque le cambia la diferencia de potencial, ¿sí? O sea que la capacidad del capacitor es algo que va a quedar constante. Capacidad inicial es igual a capacidad final. Únicamente si te dice que cambie la distancia entre las placas o el área, es que vos pensás que esto se puede modificar. Cualquier otra modificación, cantidad de carga acumulada o pila a la que se lo conecta, o sea, diferencia de potencial de conexión, no modifique la capacidad. Teniendo en cuenta eso, entonces, yo lo que voy a hacer es elegir la fórmula que me relacione voltaje con energía interna con capacidad, que sería esta de acá. Entonces, voy a plantear que para el estado inicial, la energía interna sería igual a 1 medio por la capacidad por voltaje al cuadrado. O sea que sería 5 por 10 a la menos 3 joules es igual a 1 medio por capacidad por 20 volt al cuadrado. De acá podría despejar capacidad y después usarlo para acá. Pero te voy a mostrar otro truquito, otra forma de hacerlo que quizás es un poco más directo. Esta misma fórmula entonces la voy a usar para el estado final también. En el estado final, la U final no la conozco, es mi objetivo. Después tengo 1 medio por la capacidad que no sé cuánto vale por el voltaje que sería 40 volt al cuadrado. Y en vez de despejar capacidad acá y reemplazarla acá, lo que voy a hacer es dividir las fórmulas. Eso te economiza pasos y aparte te economiza errores de cuentas, digamos. Yo las voy a dividir. Voy a poner la final que tiene la incógnita en el numerador. Y la inicial en el denominador. Este igual lo voy a bajar un poquito para que quede como igual de la división. Acá. O sea, tomé esta ecuación y la dividí por esta, básicamente. Y eso está bueno cuando tenemos estos estados iniciales y finales y fórmulas que no tienen sumas y restas, porque puedo simplificar, ¿ves? 1 medio se me va con 1 medio, capacidad con capacidad, y ahora tengo que resolver cuentitas. A ver, tengo energía final sobre 5 por 10 a la menos 3 joules es igual a 40 volt cuadrado, sería 40 al cuadrado, que es 1600 volt cuadrado, dividido 20 al cuadrado, que es 400 volt cuadrado. Esto con esto se simplifica, hago 1600 dividido 400, que me da 4. Así que me queda energía interna final sobre 5 por 10 a la menos 3 joules es igual a 4. Pasa multiplicando. Y 4 por 5 por 10 a la menos 3 me queda 0,02 joules. A ver en qué unidad me lo pedían. En joule, 0,02. Muy bien, listo. Ahí termina este ejercicio. Si me lo pedían en milijoule, tenía que multiplicar por 1000, que me hubiera quedado 20, ¿no? Sí, 20 milijoules. Punto 8. Dice, seleccione la única opción correcta para un gas que evoluciona reversiblemente. Ok. Si un gas ideal se expande desde un punto A hacia un punto B, manteniendo presión constante, el trabajo del proceso será positivo y la variación de energía interna negativa. Bueno, a ver, para analizar lo que le pasa al trabajo y a la variación de energía interna, tengo que primero pensar qué le pasa al volumen y a la temperatura. A ver, opción A, entonces. Primero pensemos en la fórmula P por B igual a N por R por T. En la opción A me están diciendo que la presión se mantiene constante, o sea que la presión es algo que no va a variar. N y R, que son moles y constante de los gases ideales, tampoco varía cuando varía volumen o temperatura o presión.
Entonces lo que va a variar es el volumen y por lo tanto eso hace variar la temperatura, ¿sí? ¿Qué dice? Que el gas se expande, o sea que aumenta el volumen. Volumen y temperatura son directamente proporcionales, como lo que vimos en la fórmula de resistencia aerodinámica. Están de distinto lado al igual a la misma altura. Con lo cual, si aumenta volumen, aumenta temperatura. Bien, si aumenta el volumen, quiere decir que el trabajo es positivo. Si aumenta la temperatura, la variación de energía interna también es positiva. Así es como se analiza trabajo y variación de energía interna, en función del volumen y la temperatura, ¿sí? El volumen afecta al trabajo, la temperatura a la variación de energía interna. Con lo cual, vamos a leer de vuelta. Dice, si se expande, bla, bla, el trabajo será positivo. Sí. La variación de energía interna negativa, no. Falso. El otro dice, si un gas ideal se expande del punto A hasta el punto B, manteniendo presión constante. Ah, es igual. Perfecto. Ok. Tanto el trabajo como el proceso de variación de energía interna serán positivas. Verdadera. Es esta. Vamos a ver que el resto no lo sean. Si un gas ideal se comprime de un punto A hasta un punto B manteniendo presión constante, el trabajo será positivo y la variación de energía interna negativa. Es justo lo contrario. Si se comprime, disminuye el volumen. Pero si disminuye el volumen, disminuye la temperatura. O sea que esto implica que el trabajo va a ser negativo, pero la variación de energía interna también. Así que ese es falso porque no pueden ser uno positivo y uno negativo. Son las dos negativas. Si un gas ideal se comprime desde un punto A hasta un punto B, el trabajo del proceso será positivo. No. Se comprime, trabajo negativo. Falso. Si un gas ideal se enfría desde un punto A hasta un punto B manteniendo volumen constante, me gusta este, tanto el trabajo del proceso como la variación de energía interna serán negativas. Mira, vamos a analizar este. Dice que se enfría, o sea, disminuye temperatura. Pero vamos a plantear B por B de vuelta. Ahora me dice que el volumen es constante. Entonces, volumen es constante. Y siempre moles y R también. O sea que al variar la temperatura, lo que va a variar es la otra variable que no me dijeron que se mantiene constante, que es la presión. ¿Sí? Entonces, ¿cómo son presión y temperatura? Lo mismo, directamente proporcionales. O sea que si se enfría, o sea, disminuye la temperatura, disminuye la presión. Pero el volumen se mantiene constante. Entonces, esto implica que la variación de energía interna va a ser negativa porque la temperatura disminuye, pero el trabajo, que depende del volumen, no de la presión, el trabajo va a ser cero, porque si el volumen se mantiene constante, quiere decir que el trabajo del gas es cero. Así que acá diga que el trabajo y la variación son negativas, no, porque el trabajo sería cero, no negativo. Por eso esto es falso también. Y después dice, si un gas ideal aumenta su presión desde un punto A hasta un punto B manteniendo volumen constante, tanto el trabajo como el proceso como la variación de energía interna serán positivos. Aunque el análisis es parecido a este, fíjate que acá te vuelve a hablar de volumen constante. Volumen constante implica trabajo cero. O sea que el trabajo no puede ser positivo. El trabajo va a ser nulo directamente. Así que esa opción también es falsa. La segunda era la correcta. Un bloque de hielo de 40 gramos, ahí hice una modificación, es introducido dentro de un recipiente diabético que contiene 450 mililitros de agua a 30 grados centígrados. Siguiendo que la temperatura del agua varía 10 Kelvin, determina la temperatura inicial del hielo y nos dan la densidad del agua. Eso nos lo dan porque como el agua me lo dan en mililitros y yo no necesito gramos de agua, la masa, yo tengo que hacer el pasaje con la densidad. Ahora, como la densidad del agua es 1, 450 mililitros es lo mismo que 450 gramos de agua, así que lo voy a tomar así directamente. Y también me dan el calor específico del hielo, del agua y el calor de fusión. Bueno, a ver, tenemos hielo por un lado, de una masa de 40 gramos, a una temperatura inicial que no conozco. Después tenemos agua, una masa de 450 gramos, a una temperatura inicial de 30 grados. Dice que el agua varía en 10 Kelvin su temperatura. La variación de temperatura en grados o en Kelvin no tiene pasaje a unidades, vale lo mismo. O sea, decir que varió 10 Kelvin es lo mismo que decir que varió 10 grados centígrados. Con lo cual, sabiendo que el agua es el que está a mayor temperatura y es el que va a perder calor y en ese proceso disminuir su temperatura, yo ya sé cuál es la temperatura final. Porque la T final entonces va a ser 30 grados menos los 10 grados que disminuyó el agua para entregarle calor al hielo y encontrarse en una temperatura de equilibrio. 30 menos 10, 20 grados. O sea que la temperatura final del sistema es 20 grados. Eso quiere decir que el hielo también va a llegar a 20. O sea, ambos llegan a la misma temperatura de equilibrio.
Siempre que tenés la temperatura final de uno de los dos, es de ambos, ¿sí? Armo la recta. Temperaturas iniciales en los extremos, temperatura final en el medio. Y si para alguno de los dos, si alguno de los dos es agua, como en este caso que ambos son agua, voy a tomar cada intervalo y me voy a fijar si está el 0 o el 100, que es la temperatura de cambio de estado, en cualquiera de los intervalos y anotarlo también. Porque eso va a implicar que el hielo o el agua cambió su estado en el proceso. De T inicial a 20, tengamos en cuenta que T inicial tiene que estar negativa o como muchísimo 0. Porque como es hielo, a mayor temperatura que 0, no existe como tal, existe como agua. Entonces, teniendo en cuenta que T inicial es negativa, o en todo caso 0, yo lo que diría es que entre T inicial y 20 tiene que estar el 0, ¿sí? Insisto, yo supongo que T inicial es negativa. Si esta es negativa, entiendo que el 0 está entre algo negativo y 20, ¿no? Y entre 20 y 30, ¿está el 0 o el 100? No. Eso me hace entender que el agua no cambia el estado. O sea, el proceso del agua va a ser solamente un cambio de temperatura. Entonces, siempre que anotamos los datos, también anotamos temperaturas de cambio de estado, ¿sí? Siempre y cuando esté el agua involucrada. Si en vez de ser agua, en vez de ser hielo, en vez de ser, no sé, plomo, el plomo no cambia su estado a 0 grados. Entonces, no tengo que anotarlo, ¿sí? Bien, una vez que me armé el croquis, entonces lo que voy a analizar es el calor de cada uno de estos elementos. A ver, el agua va a ser un único calor que es cambio de temperatura. De 30 pasa a 20, llamémosle Q1. Y lo vamos a calcular. Sería masa del agua por el calor específico del estado líquido del agua por T final menos T inicial. La masa son 450 gramos. Por calor específico, 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Por temperatura final menos temperatura inicial. Y a ver, hago 450 por 1 por 20 menos 30. Y esto me da menos 4500. Y la unidad sería calorías. Listo, tenemos Q1. Vamos con el hielo ahora. El hielo no puede pasar a 20 de una porque en el proceso tiene un cambio de estado. O sea, primero hay un Q1, un Q2, vamos a llamarle porque Q1 es del agua, que es un cambio de temperatura desde una TI desconocida hasta 0. Bien, entonces sería masa del hielo por calor específico de estado sólido por T final menos T inicial de ese tramo. Masa del hielo, 40 gramos. Calor específico del estado sólido es 0,5 calorías sobre gramo por grado centígrado. Temperatura final, 0. Temperatura inicial, TI, no sé cuánto vale. Voy a hacer 40 por 0,5, que es 20. Gramos se simplifica con gramo y me queda calorías sobre grado centígrado. Y 0 grados menos T inicial lo puedo dejar expresado como menos T inicial y ya. Bien, tenemos entonces el Q2. Vamos con Q3. Q3 sería en el 0 el cambio de estado, que lo calculamos como masa por calor latente de fusión. O sea, serían los 40 gramos por 80 calorías sobre gramos, que fíjate que acá te lo dan. Calor de fusión del agua. 40 por 80, que es 3200, ¿no? Sí. 3200 calorías. Y después el hielo va a pasar de 0 a 20, pero ya en estado líquido, porque fusionó. Esa es la importancia de no hacer de T inicial a 20 de una. No se puede, porque acá es sólida y el calor específico que usamos es el del sólido. Y de 0 a 20 es líquida. O sea que el calor específico que usaríamos sería el del líquido. Bueno, Q4 sería la masa del hielo, pero el calor específico de estado líquido. Por T final menos T inicial sería la masa del hielo, 40 gramos, por el calor específico del líquido, que es 1. Esta es la gran diferencia y el gran error en general, ¿no? Que no diferencien esta parte de esta, ¿sí? Hay que hacerlo en 2 tramos. No puedo hacer un calor de T inicial a 20. Es re importante esto. Es el error más común en general. Por la T final, que es 20, menos 0, que es la inicial de ese tramito. 40 por 1 por 20 menos 0 me da 800 calorías. Muy bien, una vez que calculé todos los calores involucrados en la mezcla, sumo los calores, porque la suma total de todos los calores es 0. O sea, Q1 más Q2 más Q3 más Q4 es 0. Q1 menos 4500 calorías. Q2 es 20 calorías sobre grado centígrado por menos T inicial. Que mira, te voy a decir una cosa. Acá si querés, podemos hacer más por menos y poner menos directamente delante de todo, ¿no? Lo voy a hacer en un próximo paso, pero se puede hacer regla de signos ahí porque tenemos una multiplicación.
Q3 le sumo entonces 3.200 calorías más Q4 que era 800 calorías. Y esto es igual a 0. Bueno, a ver, tenemos una incógnita que está inicial y el resto se puede sumar. Puedo hacer menos 4.500 más 3.200 más 800. A ver. Esto me da menos 500. Y acá tenemos entonces menos 20 calorías sobre grado de centígrados por T inicial. Hice la regla de signos que te contaba antes. Menos 500 calorías igual a 0. El 500 lo paso sumando. Y el menos 20 pasa dividiendo. Fíjate que te va a quedar algo negativo porque es una división con positivo sobre negativo, así que bien que quede negativo porque estábamos especulando con que la T inicial tenía que ser menor a 0. Y si hago 500 dividido menos 20, esto me da menos 25. Menos 25, se cancelan las calorías y me queda grados centígrados. Muy bien. Ahí tenemos terminado el ejercicio de calorímetro. Punto 10 dice, un haz de luz incide desde un medio A con un ángulo de 35 grados hacia un medio B. Sabiendo que al refractarse lo hace con un ángulo de 30,57 grados, indica el ángulo límite del medio B con respecto al medio A. Y nos da la velocidad de la luz en el vacío, la velocidad de la luz en el medio A. Bueno, a ver, primero tenemos un momento inicial o un estado inicial donde un haz de luz pasa del medio A al medio B. Incide en A y se refracta en B. Dice que el ángulo de refracción es de 30,57 grados. Bien. Del medio A sabemos la velocidad en A, que es 225.563,9 kilómetros por segundo. Bien. Esto me va a permitir calcular el índice de refracción en A. Ahora lo vamos a hacer. Pero el de B, el índice de B no lo tenemos y tampoco tenemos la velocidad para calcularlo. Ahora me dice, además, que el ángulo límite, que es lo que quiero calcular, me aclara en qué sentido se da. Dice, del medio B respecto del medio A. O sea, que el ángulo límite, que es el ángulo de incidencia para el cual el ángulo refractado es de 90 grados, se da en orden contrario, de B hacia A. Y eso me está dando indicios sobre los índices de refracción. O sea, cuando pasa de B hacia A el ángulo límite, implica que el índice de donde viene es mayor que hacia donde se refracta, ¿sí? Siempre ángulo límite se da en esa dirección. Del de mayor índice al de menor. O sea que me hayan aclarado que el ángulo límite es del medio B con respecto al A, implica que el índice de B es mayor que el índice de A, ¿sí? Eso es importantísimo saberlo. Porque a la hora de plantear el ángulo límite, vamos a plantear que el seno del ángulo límite es igual a el índice menor sobre el mayor. Y me acabo de dar cuenta que me comí un dato que me dice que el haz de luz incide de un medio A con un ángulo de 35. O sea, tengo el ángulo de incidencia también. Perfecto. Acá no trabajamos con el tema del desvío ni nada raro por el estilo. Así que yo arrancaría calculando el índice de refracción de A, que es la velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad de la luz en el medio de incidencia. Sería entonces 300.000 kilómetros por segundo dividido por 225.563,9 kilómetros por segundo. A ver. Esto me da 1,33. Debe ser el agua. Uno empieza a saberse de memoria los índices a medida que los va usando, ¿no? Bien. Tenemos entonces el índice de A. Habría que calcular el de B justamente para poder reemplazarlo acá y calcular el ángulo límite. Vamos a usar la ley de Snell. Decimos, el índice del medio de incidencia por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice del medio refractado por el seno del ángulo refractado. Tenemos que calcular entonces, acá sería esta la incógnita. Voy a pasar el seno del ángulo refractado dividiendo. Y con eso calculo el índice B. Bien, reemplacemos. Sería 1,33 por el seno de 35 dividido por el seno de 30,57.
A ver cuánto da esto. 1,33 por el seno de 35 dividido por el seno de 30,57, que me da 1,49. 1,5 podemos poner, porque me da 1,4999, 1,5. Fíjate que entonces este análisis que hemos hecho acá, que el índice B es mayor que el de A, lo tengo visto. Ahora, si no lo tenías analizado esto del respecto a, no te dabas cuenta, no pasa nada. En este caso, que te lo hayan aclarado, no hacía falta porque se puede ver con las cuentas qué índice es mayor, qué índice es menor, para ordenarlo correctamente en esta fracción. Ahora, ten en cuenta que a veces nos dan, esto yo pensé que había pasado y pensé mal los datos, por eso hice este análisis. A veces en vez de darme el ángulo de incidencia y el ángulo refractado, me dan ángulo de desvío. Y cuando conozco el desvío, tengo que conocer qué índice es mayor que cuál para analizar si el desvío, o sea, la refracción es alejándose de la normal o acercándose a la normal. Entonces, por eso hice todo el análisis de allá. Pero en este caso no me dieron desvío, así que no hay ninguna cosa rara a través de eso. Y haber analizado esto no tenía necesidad. Si no sabes muy bien lo del desvío, en el video anterior de esta cátedra ya tengo explicado cómo se analiza el ángulo de refracción en función del ángulo de desvío. Bien, entonces el seno del ángulo límite es igual al índice A, 1,33, dividido el B, 1,5. Entonces voy a pasar el seno como arcoseno de esta división y hago shift seno 1,33 dividido 1,5 y esto me da 62,46, me quedaría, grados. Y esa es la respuesta. Último punto y nos metemos con sonido. Dice, en una fábrica del nivel de sensación, en una fábrica el nivel de sensación sonora cuando varias máquinas se encuentran trabajando simultáneamente es de 94,77 decibeles. Sabiendo que la intensidad sonora de una sola máquina es de 1 por 10 a la menos 3 watts sobre metro cuadrado, calcule la cantidad de máquinas en funcionamiento. Bueno, mira, es muy fácil este ejercicio, porque yo lo que puedo plantear es la fórmula de nivel de sensación sonora, ya que me dieron ese dato, que es igual a 10 decibeles por el logaritmo de la intensidad del sonido dividido la intensidad mínima audible. La intensidad del sonido son tantas máquinas por la intensidad de cada una, ¿sí? La intensidad del sonido es un dato sumable. O sea, yo tengo varios sonidos, podría sumar todas las intensidades de cada uno de ellos. No así el nivel de sensación sonora. Es decir, si pensaste de alguna manera sacar el nivel de sensación sonora de una máquina sola y hacer esto dividido ese valor, eso no se puede hacer, porque no son directamente proporcionales niveles de sensación sonora con intensidad del sonido, ¿sí? Porque hay un logaritmo de por medio. Entonces, yo creo que quería pensar eso. La intensidad del sonido es la cantidad de máquinas, podemos llamarla N, por 1 por 10 a la menos 3 watts sobre metro cuadrado. Entonces, reemplazar nivel de sonido por 94,77 decibeles, 10 decibeles por el logaritmo de, en intensidad del sonido pondría la cantidad de máquinas desconocida por 1 por 10 a la menos 3 watts sobre metro cuadrado, dividido la mínima audible, que es 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Cuestión, me pongo a despejar. El 10 decibeles pasa dividiendo. Acá me queda igual al logaritmo de todo esto. Acá puedo hacer la división, si querés. Puedo hacer esta cuenta. Se me cancelaría la unidad de la intensidad del sonido y haría 1 por 10 a la menos 3 dividido 1 por 10 a la menos 12, que me da 1 por 10 a la 9. Bien, me comí el logaritmo, ahí está. Entonces, hago esta división, me queda 94,77 dividido 10, que es 9,477, igual al logaritmo de la cantidad de máquinas por 1 por 10 a la 9. El logaritmo pasa como base 10, o sea que esto quedaría como 10 elevado a 9,477, igual a cantidad de máquinas por 1 por 10 a la 9. Y esto lo paso dividiendo. Me queda 10 elevado a la 9,477 dividido por 1 por 10 a la 9. Y si hago esta división, a ver.
Me queda 3 máquinas. Y si tenés mi curso, yo te comenté en el chat del grupo que había otro camino para hacerlo, como una fórmula que yo vi en el curso que habla de las modificaciones. Las modificaciones de un sonido. Cuando tenemos una modificación en el sonido, también podemos usar esta formulita, que es un truquito que te doy, que es 10 decibeles por el logaritmo de la modificación, que este caso sería la cantidad de máquinas, porque la intensidad del sonido que me dieron esta es de una sola máquina. Entonces, la modificación sería cuántas máquinas agregaron, por ejemplo, o si disminuyó o aumentó, en qué proporción ese valor. Entonces, podemos plantear esto más 10 decibeles por el logaritmo de la intensidad del sonido dividido la intensidad mínima audible. Entonces, acá sería 10 decibeles por el logaritmo de, ¿cómo era? 1 por 10 a la menos 3 watt sobre, ¿está en metro? Sí, sobre metro cuadrado, dividido por 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado también. O sea, esta sería la intensidad del sonido de una máquina sola. Acá pondría el 9,477. Y esto me daría igual a 10 decibeles por el logaritmo de esta modificación, de cuántas máquinas va a haber. Si querés, acá podemos poner en lugar de modificación n, que es por cuánto se multiplica la intensidad del sonido original de una máquina sola. Hago entonces 10 por el logaritmo de 1 por 10 a la menos 3 dividido 1 por 10 a la menos 12. Y toda esta cuenta me da 90. 1 por 10 a la menos 3. Sí, me da 90. Entonces me queda 9,477 igual a 10 decibeles por el logaritmo de n más 90 decibeles. Paso el 90 restando. Acá no era 9,47, ¿no? No, 94,77. Me parecía que acá había algo raro. 94,77. Ahí está. Entonces paso el 90 restando. Yo siempre quiero despejar n, ¿no? Que es la cantidad de máquinas. Esto me queda entonces 4,77 decibeles. El 10 decibeles pasa dividiendo. Se cancelan los decibeles y esto me queda 4,77 dividido 10, 0,477. Y el logaritmo, que es base 10, pasa como base 10 elevado a lo que está de este lado. Y ahí obtengo n. Y si yo hago 10 elevado a 0,477, eso también me da 2,999, o sea, 3. Voy a modificar esto. Bueno, ahí tenés como otro camino para llegar a la misma solución, ¿sí? Otra fórmula, que si quieres usarlo está bueno para cuando te dan modificaciones en el sonido, en la intensidad del sonido, para no cometer el error, que es muy común, de plantear divisiones de los decibeles y demás, que eso estaría mal, ¿sí? Así que bueno, ahí tenés hecho el mismo ejercicio por 2 caminos, elegí tu mejor versión, la que vos quieras, y tenemos todo el final resuelto, así que espero que te haya servido un montón y nos vemos en una próxima clase. Adiós.